Hoy conmemoramos el centenario del nacimiento de José Saramago, que en realidad fue el día 16 de noviembre, y hay quien dice que es el 18 de noviembre porque está inscrito en esa fecha. Pero bueno, la más oficial de los biógrafos es el 16 de noviembre, y nosotros por cuestiones organizativas pues lo vamos a conmemorar hoy. También festejamos el Día de la Música. Y para quien crea las casualidades, pues hoy fallece Pablo Milanés. Así que hoy hacemos un compendio de literatura y música y vamos a iniciar la lectura. Cada uno sabe su orden y vamos diciendo, nos presentamos y vamos diciendo la obra. Son pequeños fragmentos con lo que se intenta, quien ya lo haya leído, bueno, pues se recrea, y quien no lo conozca, pues un acercamiento al autor. Muchas gracias. Buenas tardes. Mi nombre es Antonio Bello. Voy a dar lectura a El hombre duplicado 1, José Saramago. El hombre que acaba de entrar en la tienda para alquilar una película tiene en su documento de identidad un nombre nada corriente, de cierto sabor clásico que el tiempo ha transformado en vetusto, nada menos que Tertuliano Máximo Afonso. El Máximo y el Afonso, de uso más común, todavía consigue admitirlos, siempre dependiendo de la disposición de espíritu en que se encuentre, pero el tertuliano le pesa como una losa desde el primer día en que comprendió que el maldito nombre podía ser pronunciado con una ironía casi ofensiva. Es profesor de historia en un instituto de enseñanza secundaria y la película se la ha sugerido un colega de trabajo, aunque previniéndole. No es ninguna obra maestra del cine, pero te entretendrá durante hora y media. Verdaderamente, Tertuliano Máximo Afonso anda muy necesitado de estímulos que lo distraigan. Vive solo y se aburre, o hablando con la exactitud clínica que la actualidad requiere, se ha rendido a esa temporal debilidad de ánimo que suele conocerse como depresión. Para tener una idea clara de su caso, basta decir que estuvo casado y ha olvidado qué lo condujo al matrimonio. Se divorció y ahora no quiere ni acordarse de los motivos por los que se separó. A su favor cuenta que no hicieron de la desdichada unión hijos que ahora le vengan exigiendo gratis el mundo en una bandeja de plata. Pero la dulce historia, la seria y educativa asignatura de historia para cuya enseñanza fue contratado y que podría ser su amable refugio, la contempla desde hace mucho tiempo como una fatiga sin sentido y un comienzo sin fin. Para temperamentos nostálgicos, en general quebradizos, poco flexibles, vivir solo es un durísimo castigo, pero tal situación, reconozcámoslo, aunque penosa, rara vez desemboca en drama convulso, de eso de estremecer las carnes y erizar el pelo. Lo que más abunda, hasta el punto de que ya no causa sorpresa, son personas sufriendo con paciencia el minucioso escrutinio de la soledad, como fueron en el pasado reciente ejemplos públicos, aunque no especialmente notorios, y hasta en 2 casos de afortunado desenlace, aquel pintor de retratos de quien nunca llegamos a conocer nada más que la inicial del nombre, aquel médico de clínica general que regresó del exilio para morir en brazos de la patria amada, aquel corrector de pruebas que expulsó una verdad para plantar en su lugar una mentira, aquel funcionario subalterno del registro civil que hacía desaparecer certificados de defunción, todos pertenecientes, por casualidad o coincidencia, del sexo masculino, aunque ninguno tenía la desgracia de llamarse Tertuliano, y seguro que eso habrá significado para ellos una impagable ventaja en lo que se refiere a las relaciones con sus prójimos. El empleado de la tienda,
que ya ha retirado del estante la cinta solicitada, ha escrito en el registro de salida el título de la película y la fecha en que estamos. Le indica ahora al cliente la línea donde debe firmar. Trazada tras un instante de duda, la firma deja solo ver las dos últimas palabras. Máximo Afonso, sin el tertuliano. Pero como quien decide aclarar de antemano un hecho que podría llegar a ser motivo de controversia, el cliente, al mismo tiempo que las escribe, murmura. Así es más rápido. No le sirvió de mucho haberse curado en salud, porque el empleado, mientras iba copiando en una ficha los datos del carnet de identidad, pronunciaba en voz alta el infeliz y rancio nombre, para colmo con un tono que hasta una inocente criatura reconocería como intencionado. Nadie, creemos, por más limpia de obstáculos que haya sido su vida, se atreverá a decir que nunca le ha sucedido un vejamen de estos. Antes o después aparece, porque aparece siempre, uno de esos espíritus fuertes para quienes las debilidades humanas, sobre todo las más superiormente delicadas, provocan carcajadas de burla. Es la verdad que a veces ciertos sonidos inarticulados que sin querer nos salen de la boca no son otra cosa que gemidos irreprimibles de un dolor antiguo, como una cicatriz que de repente se hace recordar. Mientras guarda la película en su fatigada cartera de profesor, Tertuliano Máximo Afonso, con apreciable brío, se esfuerza por no aparentar el disgusto que le ha causado la gratuita denuncia del empleado de la tienda, pero no puede evitar decirse para sus adentros, aunque recriminándose por la rastrera injusticia del pensamiento, que la culpa es del colega, de la manía que ciertas personas tienen de dar consejos sin que nadie se los haya pedido. Necesitamos tanto echar las culpas a algo lejano cuanto valor nos falta para enfrentar lo que tenemos delante. Tertuliano Máximo Afonso no sabe, no imagina, no puede adivinar que el empleado está arrepentido de su maleducado despropósito. Otro oído, más fino que el suyo, capaz de captar las sutiles grabaciones de voz con que declaraba siempre a su disposición como respuesta a las malhumoradas buenas tardes de despedida que le fueron lanzadas, habría percibido que se instalaba allí, tras el mostrador, una gran voluntad de paz. Al fin y al cabo, es benévolo principio mercantil, cimentado en la antigüedad y probado en el uso de los siglos, que la razón siempre la tiene el cliente, incluso en el caso improbable, aunque posible, de que se llame Tertuliano. Hola, buenas tardes. Soy Miguel Díaz. Voy a continuar con la obra El hombre duplicado. Ahora mismo ya están conversando Tertuliano y Antonio en una llamada de teléfono cuando se citan y comienza así. 3 días después, a media mañana, el teléfono de Tertuliano Máximo Afonso sonó. No era la madre por causa de las nostalgias. No era Maripaz por causa de su amor. Tampoco era el profesor de matemáticas por causa de la amistad. No era el director del instituto queriendo saber cómo iba el trabajo. Habla Antonio Claro, fue lo que dijeron al otro lado. Buenos días. Quizá estoy llamando demasiado temprano. No se preocupe, ya estoy levantado y trabajando. Si interrumpo, llamo más tarde. Lo que estaba haciendo puede esperar 1 hora, no hay peligro de que pierda el hilo. Yendo derecho al asunto, he pensado muy seriamente durante estos días y he llegado a la conclusión de que nos deberíamos encontrar. También esa es mi opinión. No tiene sentido que 2 personas en nuestra situación no quieran conocerse. Mi mujer tenía algunas dudas, pero han acabado reconociendo que las cosas no pueden seguir así. Menos mal. El problema es que aparecer juntos en público está fuera de cuestión. No ganaríamos nada haciendo noticia, saliendo en televisión y en la prensa. Principalmente yo. Sería perjudicial para mi carrera que se supiera que tengo un socia tan parecido hasta en la voz. Más que un socia, o un gemelo, más que un gemelo. Precisamente eso es lo que quiero confirmar.
aunque le confieso que me cuesta creer que haya entre nosotros esa igualdad absoluta que dice. Está en sus manos salir de dudas. Tendremos que encontrarnos, por tanto. Sí, pero ¿dónde? ¿Se le ocurre alguna idea? Una posibilidad sería que viniera a mi casa, pero está el inconveniente de los vecinos. La señora que vive en el piso de arriba, por ejemplo, sabe que no he salido. Imagínese cómo se quedaría si me viese entrar donde ya estoy. Tengo postizo, puedo disfrazarme. ¿Qué postizo? Un bigote. No sería suficiente. O ella le preguntaría, es decir, me preguntaría a mí, ¿por qué creería que está hablando conmigo si estoy huyendo de la policía? ¿Tiene tanta confianza? Es ella quien me limpia y ordena la casa. Comprendo. La verdad es que no sería prudente porque además está el resto del vecindario. Pues sí. Entonces, creo que tendrá que ser fuera de aquí, en un sitio desierto, en el campo, donde nadie nos vea y donde podamos conversar tranquilamente. ¿Me parece bien? Conozco un lugar que servirá a unos 30 kilómetros saliendo de la ciudad. ¿En qué dirección? Explicárselo así no es posible. Hoy mismo le envío un croquis, con todas las indicaciones. Nos encontraremos dentro de 4 días para dar tiempo a que reciba la carta. Dentro de 4 días es domingo. Un día tan bueno como cualquier otro. Pero ¿y por qué a 30 kilómetros? Ya sabe cómo son estas ciudades. Salir de ellas lleva su tiempo. Cuando se acaban las calles, comienzan las fábricas. Y cuando las fábricas acaban, comienzan las chabolas. Por no hablar de las poblaciones que ya están dentro de la ciudad y todavía no lo saben. Lo describe usted muy bien. Gracias. El sábado le llamaré para confirmar el encuentro. Muy bien. Hay todavía una cosa que quiero que sepa. ¿De qué se trata? Iré armado. ¿Por qué? No lo conozco. No sé qué otras intenciones podría tener. Si tiene miedo de que lo secuestre, por ejemplo, o de que lo elimine para quedarme solo en el mundo con esta cara que ambos tenemos, le digo que no llevaré conmigo ningún arma, ni siquiera un simple gabinete. No sospecho de usted hasta ese punto, pero irá armado. Precaución nada más. Mi única intención es probarle que tengo razón. Y en cuanto a eso que dice de no conocerme, me permito objetar que estamos en la misma posición. Es cierto. Que a mí nunca me ha visto, pero yo hasta ahora solo le he visto a usted como quien no es, representando papeles. Por lo tanto, estamos empatados. No discutamos, debemos ir en paz a nuestro encuentro, sin declaraciones de guerra anticipadas. El arma no la llevo yo, estará descargada. ¿De qué le sirve entonces si la lleva descargada? Haga como que estoy representando uno de mis papeles, el de un personaje atraído a una emboscada de la cual sabe que saldrá vivo, porque ha leído el guión, en fin, el cine. En la historia es exactamente al contrario, solo se sabe después. Interesante observación. Nunca había pensado en eso. Yo tampoco, acabo de darme cuenta ahora mismo. Entonces, ¿estamos de acuerdo? Nos encontraremos el domingo. Espero su llamada. No me olvidaré. Ha sido un placer hablar con usted. Lo mismo digo. Buenos días. Buenos días. Y saluda a su mujer de mi parte. Tal como Tertuliano Máximo Alfonso, Antonio Claro estaba solo en casa. Muchas gracias. Soy Toñi Rojas y voy a leer el comienzo de ensayo sobre la ceguera, José Saramago. Se iluminó el disco amarillo. De los coches que se acercaban, 2 aceleraron antes de que se encendiera la señal roja. En el indicador del paso de peatones apareció la silueta del hombre verde. La gente empezó a cruzar la calle pisando las franjas blancas pintadas en la capa negra del asfalto. Nada hay que se parezca menos a una cebra, pero así llaman a este paso. Los conductores impacientes, con el pie en el pedal del embrague, mantenían los coches en tensión, avanzando, retrocediendo, como caballos nerviosos que vieran la fusta alzada en el aire. Habían terminado ya de pasar los peatones, pero la luz verde que daba paso libre a los automóviles tardó aún unos segundos en alumbrarse. Hay quien sostiene que esta tardanza, aparentemente insignificante, multiplicada por miles de semáforos,
existente en la ciudad y por los cambios sucesivos de los 3 colores de cada uno, es una de las causas de los atascos de la circulación o embotellamiento, si queremos utilizar esta expresión más común. Por fin se encendió la señal verde y los coches arrancaron bruscamente, pero enseguida se advirtió que no todos habían arrancado. El primero de la fila de en medio está parado. ¿Tendrá un problema mecánico? ¿Se le habrá soltado quizás el cable del acelerador? ¿O se le agarrotó la palanca de la caja de velocidades? ¿O una avería en el sistema hidráulico? ¿O un bloqueo de freno? ¿Un fallo en el circuito eléctrico? A no ser que simplemente se haya quedado sin gasolina. No sería la primera vez que esto ocurre. El nuevo grupo de peatones que se está formando en las aceras ve al conductor inmovilizado, braceando tras el parabrisas mientras los de los coches de atrás tocan frenéticos el claxon. Algunos conductores han saltado ya a la calzada, dispuestos a empujar al automóvil averiado hacia donde no moleste. Golpean impacientemente los cristales cerrados. El hombre que está dentro vuelve hacia ellos la cabeza, hacia un lado, hacia otro. Se ve que grita algo por los movimientos de la boca. Se nota que repite una palabra. Una no, 2. Así es. Realmente, como sabemos, cuando alguien al fin logre abrir una puerta. Estoy ciego. Nadie lo diría. A primera vista, los hombres del hombre parecen sanos. El iris se presenta nítido, luminoso, la esclerótica blanca, compacta como la porcelana, los párpados están muy abiertos, la piel de la cara está crispada, las cejas repentinamente revueltas. Todo eso que cualquiera puede comprobar son trastornos de angustia. En un movimiento rápido, lo que estaba a la vista desapareció tras los puños cerrados del hombre, como si aún quisiera retener en el interior del cerebro la última imagen recogida. Una luz roja, redonda, en un semáforo. Estoy ciego, repetía con desesperación mientras le ayudaban a salir del coche. Y las lágrimas, al brotar, tornaron más los brillantes ojos que él decía que estaban muertos. Eso se pasa, ya se verá. Eso se pasa enseguida. A veces son nervios, le dijo una mujer. El semáforo había cambiado de color. Algunos transeúntes curiosos se acercaban al grupo y los conductores allá atrás, que no sabían lo que estaba ocurriendo, protestaban contra lo que creían que era un accidente de tráfico vulgar. Un faro roto, un guardabarros abollado, nada que justificara tanta confusión. «Llamen a la policía», gritaban, «saquen eso de ahí». El ciego imploraba, «por favor, que alguien me lleve a casa». La mujer, que había hablado de nervios, opinó que deberían llamar a una ambulancia, llevar a aquel pobre hombre al hospital, pero el ciego dijo que no quería tanto. Solo quería que lo acompañaran hasta la puerta de la casa donde vivía. «Está ahí al otro lado, me harían un gran favor». «¿Y el coche?», preguntó una voz, y otra voz respondió: «La llave está ahí en su sitio. Podemos aparcarlo en la acera». «No es necesario», intervino una tercera voz. «Yo conduciré el coche y llevo a este señor a su casa». Se oyeron murmullos de aprobación y el ciego notó que lo agarraban por el brazo. «Venga, venga conmigo», decía la misma voz. Lo ayudaron a sentarse en el asiento de al lado del conductor. Le abrocharon el cinturón de seguridad. «No veo, no veo», murmuraba el hombre llorando. «Dígame dónde vive», pidió el otro. Por las ventanillas del coche acechaban caras voraces, golosas de la novedad. El ciego alzó las manos ante los ojos y las movió. Nada. Es como si estuviera en medio de una niebla espesa. Es como si hubiera caído en un mar de leche. «Pero la ceguera no es así», dijo otro. «La ceguera dicen que es negra, pues yo lo veo todo blanco». A lo mejor tiene razón la mujer. Será cosa de nervios. Los nervios son el diablo.
Yo sé muy bien lo que es esto, una desgracia, sí, una desgracia. Dígame dónde vive, por favor. Al mismo tiempo se oyó que el motor se ponía en marcha. Balbuceando, como si la falta de visión hubiera debilitado su memoria, el ciego dio una dirección. Luego dijo: no sé cómo voy a agradecérselo. Y el otro respondió: nada, hombre, no tiene importancia. Hoy por ti, mañana por mí. Nadie sabe lo que le espera. Tienes razón. ¿Quién me iba a decir a mí, cuando salí esta mañana de casa, que iba a ocurrirme una desgracia como esta? Le sorprendió que continuaran parados. ¿Por qué no avanzamos?, preguntó. El semáforo está en rojo, respondió el otro. Ah, dijo el ciego, y empezó de nuevo a llorar. A partir de ahora no sabrá cuándo el semáforo se pone en rojo. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Manuel Belmonte y os voy a leer una continuación de lo que acaban de leer también del ensayo sobre la ceguera. De la puerta del ala derecha empezaron a llegar voces anunciando que ya no quedaba sitio, que todas las salas estaban llenas. Incluso hubo ciegos que fueron empujados de nuevo hacia el zaguán, exactamente en el momento en que, deshecho el tapón humano que hasta entonces atrancaba la entrada principal, los ciegos que todavía estaban fuera, que eran muchos, empezaban a avanzar acogiéndose al techo bajo el cual, a salvo de las amenazas de los soldados, irían a vivir. El resultado de estos dos desplazamientos, prácticamente simultáneos, fue que se trabó de nuevo la pelea a la entrada del ala izquierda. Otra vez golpes, de nuevo gritos, y como si esto fuera poco, unos cuantos ciegos despistados que habían encontrado y forzado la puerta del zaguán, que daba acceso directo al cercado interior, empezaron a gritar que allí había muertos. Imagínese el pavor. Retrocedieron estos como pudieron. Ahí hay muertos, repetían, como si los llamados a morir de inmediato fuesen ellos. En un segundo, el zaguán volvió a ser un remolino furioso como en los peores momentos. Después, la masa humana se fue desviando en un impulso súbito y desesperado hacia el ala izquierda, llevándose todo por delante. Rota ya la línea de defensa de los contagiados, muchos que ya habían dejado de serlo, otros que corriendo como locos intentaban escapar de la negra fatalidad. Corrían en vano. Uno tras otro se fueron todos quedando ciegos, con los ojos de repente ahogados en la hedionda marea blanca que inundaba los corredores, las salas, el espacio entero. Fuera, en el zaguán, en el cercado, se arrastraban los ciegos desamparados, doloridos por los golpes unos, pisoteados otros. Eran sobre todo los ancianos, las mujeres y los niños de siempre, seres en general aún o ya con pocas defensas. Milagro que no resultaran de este trance muchos más muertos por enterrar. En el suelo, dispersos, aparte de algunos zapatos que habían perdido el pie, había bolsos, maletas, cestos, la última riqueza de cada uno. Ahora, para siempre perdida, quien venga a la rebusca dirá que lo que se lleva es suyo. Un viejo con una venda negra en un ojo vino del cercado. O es que ha perdido también su equipaje o no lo trajo. Fue el primero en tropezar con los muertos, pero no gritó. Se quedó con ellos, junto a ellos, aguardando que volviera la paz y el silencio. Durante una hora esperó. Ahora anda en busca de abrigo. Despacio, con los brazos extendidos, busca el camino. Encontró la puerta de la primera sala del ala derecha. Oyó voces que venían de dentro. Entonces preguntó: ¿hay una cama para mí? La llegada de tantos ciegos pareció traer al menos una ventaja. Pensándolo bien, dos. Siendo la primera de orden, por así decir, psicológico, ya que es muy diferente estar esperando en cada momento que se nos presenten nuevos inquilinos a ver que el edificio se encuentra ya lleno y que a partir de ahora será posible establecer y mantener con los vecinos relaciones permanentes, duraderas, no perturbadas, como sucedía hasta ahora por las sucesivas interrupciones e interposiciones de recién llegados que nos obligaban a reconstruir continuamente los canales de comunicación. La segunda ventaja, esta de orden práctico,
directa y sustancial fue que las autoridades de fuera, civiles y militares, comprendieran que una cosa era proporcionar alimentos para 2 o 3 docenas de personas, más o menos tolerantes, más o menos predispuestas por su pequeño número a resignarse ante ocasionales fallos o retraso en la distribución de la comida, y otra cosa era ahora la repentina y compleja responsabilidad de sustentar 240 seres humanos de todos los talantes, procedencias y maneras de ser en cuestión de humor y temperamento. 240, repárese, es una manera de decir, porque al menos 20 de los que no se han encontrado camastros y duermen en el suelo. En todo caso, hay que reconocer que no es lo mismo que tengan que comer 30 personas de lo que serían apenas suficiente para 10, que distribuir para 260 el alimento destinado a 240. La diferencia casi no se nota. Pudo ser la asunción consciente de esta acrecentada responsabilidad y, quizá, la posibilidad de esta digna de ser tenida en cuenta, el temor de que se desencadenasen nuevos tumultos, lo que determinó la mudanza de procedimiento de las autoridades, en el sentido de hacer llegar la comida a tiempo y a las horas y en las cantidades convenientes. Evidentemente, tras la pugna, a todo título lastimosa, que acabamos de asistir, no podría ser fácil ni exenta de conflictos localizados la acomodación de tantos ciegos. Baste recordar a los infelices contagiados que antes veían y ahora no ven, los matrimonios divididos y los hijos perdidos, los lamentos de los pisoteados y atropellados, algunos 2 o 3 veces, los que andan en busca de sus queridos bienes y no los encuentran. Sería preciso que uno fuera completamente insensible para olvidar, así como así, la aflicción de estas pobres gentes. Ahora, lo que no se puede negar es que al anuncio de la llegada del almuerzo fue para todos un bálsamo reconfortante. Buenas tardes, mi nombre es Ricardo Seda Reina y voy a leer un extracto de La caverna, una novela que parte del mito platónico y critica el consumismo. El hombre que conduce la camioneta se llama Cipriano Algor, es alfarero de profesión y tiene 74 años, aunque a simple vista aparenta menos edad. El hombre que está sentado a su lado es el yerno. Se llama Marcial Gacho y todavía no ha llegado a los 30. De todos modos, con la cara que tiene, nadie le echaría tantos. Como ya se habrá reparado, tanto uno como otro llevan pegados al nombre propio unos apellidos insólitos cuyo origen, significado y motivo desconocen. Lo más probable es que se sintieran a disgusto si alguna vez llegaran a saber que Algor significa frío intenso del cuerpo, preanuncio de fiebre, y que Gacho es la parte del cuello del buey en que se asienta el yugo. El más joven viste de uniforme, pero no está armado. El mayor lleva una chaqueta civil y unos pantalones más o menos conjuntados. Usa la camisa sobriamente abotonada hasta el cuello, sin corbata. Las manos que manejan el volante son grandes y fuertes, de campesino, y no obstante, quizá por efecto del cotidiano contacto con las suavidades de la arcilla a que le obliga el oficio, prometen sensibilidad. En la mano derecha de Marcial Gacho no hay nada de particular, pero el dorso de la mano izquierda muestra una cicatriz con aspecto de quemadura, una marca en diagonal que va desde la base del pulgar hasta la base del dedo meñique. La camioneta no merece ese nombre, es solo una furgoneta de tamaño medio, de un modelo pasado de moda, y está cargada de loza. Cuando los dos hombres salieron de casa, 20 kilómetros atrás, el cielo apenas había comenzado a clarear. Ahora, la mañana ya ha puesto en el mundo luz bastante para que se pueda observar la cicatriz de Marcial Gacho
y adivinar la sensibilidad de las manos de Cipriano Algor. Vienen viajando a velocidad reducida a causa de la fragilidad de la carga y también por la irregularidad del pavimento de la carretera. La entrega de las mercancías no consideradas de primera o segunda necesidad, como es el caso de las lozas vastas, se hace de acuerdo con los horarios establecidos a media mañana. Y si estos dos hombres madrugaron tanto es porque Marcial Gacho tiene que fichar por lo menos media hora antes de que las puertas del centro se abran al público. En los días en que no trae al yerno y tiene piezas para transportar, Cipriano Algor no necesita levantarse tan temprano, pero siempre es él, de 10 en 10 días, quien se encarga de ir a buscar a Marcial Gacho al trabajo para que pase con la familia las 40 horas de descanso a que tiene derecho y quien después, con loza o sin loza en la caja de la furgoneta, puntualmente los reintegra a sus responsabilidades y obligaciones de guarda interno. La hija de Cipriano Algor, que se llama Marta, de apellido Isasca por parte de la madre ya fallecida y Algor por parte del padre, solo disfruta de la presencia del marido en la casa y en la cama 6 noches y 3 días de cada mes. En una de estas noches se quedó embarazada, pero todavía no lo sabe. La región es fosca, sucia, no merece que la miremos 2 veces. Alguien le dio a estas enormes extensiones de apariencia nada campestre el nombre técnico de cinturón agrícola y también, por analogía poética, el de cinturón verde. Aunque el único paisaje que los ojos consiguen alcanzar a ambos lados de la carretera, cubriendo sin solución de continuidad perceptible muchos millares de hectáreas, son grandes armazones de techo plano, rectangulares, hechos de plástico de un color neutro que el tiempo y las polvaredas, poco a poco, fueron desviando hacia el gris y el pardo. Debajo, fuera de las miradas de quien pasa, crecen plantas. Por caminos secundarios que vienen a dar a la carretera, salen, aquí y allí, camiones y tractores con remolques cargados de verduras, pero el grueso del transporte se ha efectuado durante la noche. Estos de ahora o tienen autorización expresa y excepcional para realizar la entrega más tarde o se quedaron dormidos. Marcial Gacho se subió discretamente la manga izquierda de la chaqueta para mirar el reloj. Está preocupado porque el tránsito se toma paulatinamente más denso y porque sabe que de aquí en adelante, cuando entren en el cinturón industrial, las dificultades aumentarán. El suegro notó el gesto, pero se mantuvo callado. Este yerno suyo es un joven simpático, sin duda, aunque nervioso, de la raza de los desasosegados de nacimiento, siempre inquieto con el paso del tiempo, incluso si lo tiene de sobra. En ese caso, nunca parece saber lo que ha de ponerse dentro del tiempo, ¿se entiende? ¿Cómo será cuando llegue a mi edad?, pensó. Dejaron atrás el cinturón agrícola. La carretera, ahora más sucia, atraviesa el cinturón industrial cortando por entre las instalaciones fabriles de todos los tamaños, actividades y hechuras, con depósitos esféricos y cilíndricos de combustible, centrales eléctricas, redes de canalización, conductos de aire, puentes suspendidos, tubos de todos los grosores, unos rojos, otros negros, chimeneas lanzando a la atmósfera borbotones de humos tóxicos, grúas de largos brazos, laboratorios químicos, refinerías de petróleo, olores fétidos, amargos o dulzones, ruidos estridentes de brocas, zumbidos de sierras mecánicas, golpes brutales de martillos pilones. De vez en cuando, una zona de silencio. Nadie sabe lo que se estará produciendo ahí. Fue entonces cuando Cipriano Algor dijo: «No te preocupes, llegaremos a tiempo». «No estoy preocupado», respondió el yerno, disimulando mal la inquietud. «Ya lo sé, era una manera de hablar», dijo Cipriano Algor.
giró la furgoneta hacia una vía paralela destinada a la circulación local. «Vamos a atajar camino por aquí», dijo. «Si la policía nos pregunta por qué dejamos la carretera, acuérdate de lo que hemos convenido. Tenemos un asunto que resolver en una de estas fábricas antes de llegar a la ciudad». Marcial Gacho respiró hondo. Cuando el tráfico se complicaba en la carretera, el suegro, más tarde o más pronto, acababa tomando un desvío. Lo que le angustiaba era la posibilidad de que se distrajese y la decisión llegase demasiado tarde. Felizmente, pese a los temores y los avisos, nunca les había parado la policía. «Alguna vez se convencerá de que ya no soy un muchacho», pensó Marcial, «que no tiene que estar recordándome todas las veces esto de los asuntos que resolver en las fábricas». No imaginaban, ni uno ni otro, que fuese precisamente el uniforme de guarda del centro que enfundaba Marcial Gacho el motivo de la continuada tolerancia o de la benévola indiferencia de la policía de tráfico, que no era simple resultado de casualidades múltiples o de obstinada suerte, como probablemente hubieran respondido si les preguntasen por qué razón creían ellos que no habían sido multados hasta el momento. La conociera Marcial Gacho y tal vez hubiera hecho valer ante el suegro el peso de la autoridad que el uniforme le confería, la conociera Cipriano Algor y tal vez le hubiera hablado al yerno con menos irónica condescendencia. Buena verdad es que ni la juventud sabe lo que puede, ni la vejez puede lo que sabe. Mi nombre es Hermenegildo Rodríguez. Voy a leer el inicio, el arranque de Memorial del Convento, que es una novela histórica, algunos dicen que un poco rosa, que se publicó en el año 1982. Dicen que es una de las más conocidas de él y que, según me comentaron ayer, que en su visita, la visita que hizo a la Fundación Caballero Bonal, era una de sus favoritas, ya que Blimunda Siete Lunas, que es una de las protagonistas, una mujer que posee un extraño poder para ver el interior de las personas, parece que formaba parte de su dirección personal de correo electrónico, que se llamaba Blimunda, seguido de su fecha de nacimiento, @ lo que correspondiera. Y la historia comienza así. Don Juan, quinto de este nombre en el orden real, irá esta noche al dormitorio de su mujer, doña María Ana Josefa, llegada hace más de 2 años de Austria, para dar infantes a la corona portuguesa y que aún hoy no ha quedado preñada. Ya se murmura en la corte que dentro y fuera de palacio que es probable que la reina sea machorra. Insinuación muy resguardada de orejas y bocas delatoras y que solo entre los íntimos se confía. Ni se piensa que la culpa sea del rey. Primero porque la esterilidad no es mal de hombres, de mujeres sí. Por eso son repudiadas tantas veces y segundo, prueba material por si preciso fuere, que abundan en el reino bastardos de real simiente y siguen aumentando. Además, quien se extenúa implorando al cielo un hijo no es el rey, sino la reina, y también por 2 razones. La primera es que un rey, y aún más si lo es de Portugal, no pide lo que solo en su poder está dar. La segunda razón, porque siendo la mujer naturalmente vaso de recibir, ha de ser naturalmente suplicante, tanto en novenas organizadas como en oraciones ocasionales. Pero ni la pertinencia del rey, que salvo dificultad canónica o impedimento fisiológico 2 veces por semana cumple vigorosamente su débito real y conyugal, ni la paciencia y humildad de la reina, que, oraciones aparte, se sacrifica a una inmovilidad total después de que su esposo se retira de ella y de la cama, para que no se perturben en su acomodo generativo los líquidos comunes, escasos los suyos por falta de estímulo y de tiempo, y cristianísima retención moral, pródigos los del soberano, como se espera de un hombre que aún no ha cumplido 22 años. Ni esto ni aquello hincharon hasta hoy el vientre de doña María Ana. Pero Dios es grande.
Casi tan grande como Dios es la Basílica de San Pedro de Roma que el rey está levantando. Es una construcción sin fosos ni fundamentos, asentada en un tablón de una mesa que no precisaría ser tan sólida para la carga que soporta. Miniatura de basílica dispersa en pedazos por encajar según el antiguo sistema del machiembrado, que, con mano reverente, van siendo códigos cogidos por los 4 gentiles hombres del servicio. El arca donde los retiran huele a incienso y los terciopelos carmesíes que lo envuelven separadamente para que no se raye el rostro de la estatua con la arista del pilar, refulgen a la luz de los grosísimos blandones. Va la obra adelantada, ya todas las paredes están firmes y los goznes aplomadas, se ven columnas bajo la cornisa recorrida por latinas letras que explican el nombre y el título de Paolo V Borghese y que el rey hace mucho dejó de leer, aunque aún sus ojos se complazcan en el número ordinal de aquel papa por vía de igualdad con el suyo propio. En rey sería defecto la modestia. Va ajustando en los orificios adecuados de la cornisa las figuras de los profetas y los santos, y por cada uno hace reverencia el camarero, abre las dobleces preciosas del terciopelo, ahí está una estatua ofrecida en la palma de la mano, un profeta boca abajo, un santo que cambió los pies por la cabeza, pero en estas involuntarias irreverencias nadie repara, tanto más cuanto que el rey inmediatamente reconstituye el orden y la solemnidad que conviene a las cosas sacras, enderezando y poniendo en su lugar las vigilantes entidades. Desde lo alto de la cornisa, lo que ellas ven no es la plaza de San Pedro, sino al rey de Portugal y a los gentiles hombres de cámara que lo sirven. Ven el entarimado de la tribuna, las celosías que dan a la capilla real. Y mañana, a la hora de la misa primera, si entre tanto no han regresado a los terciopelos y al arca, verán el rey devotamente acompañando el santo sacrificio con su séquito, del que ya no serán parte estos hidalgos que aquí están, porque se acaba la semana y entran otros de servicio. Bajo esta tribuna en que estamos, otra hay también velada por celosías, pero sin construcción de armar, fuese capilla o ermitorio, donde apartada asiste la reina al oficio. Ni siquiera la santidad del lugar ha sido propicia a la gravidez. Ahora solo falta colocar la cúpula de Miguel Ángel, aquel arrebato de piedra, aquí en fingimiento que, por excesivas dimensiones, está guardado en arca aparte. Y siendo ese el remate de la construcción, le será dado diferente aparato, que es el de ayudar todos al rey, y con un ruido retumbante se ajustan los dichos machos y hembras en sus mutuos encajes, y la obra queda lista. Si el poderoso son que resonará por toda la capilla llega por salas y extensos corredores al cuarto o cámara donde la reina espera, sepa ella que su marido viene ahí, que espere. Por ahora, aún el rey está preparándose para la noche. Lo desnudaron los camareros, lo vistieron con el traje de la función y del estilo, pasadas las ropas de mano en mano tan reverentemente como reliquias de santas que hubieran trasladado doncellas, y esto ocurre en presencia de otros criados y pajes. Este que abre el gran cajón, aquel aparta la cortina, uno alza el velón, otro le amortigua el brillo, dos que no se mueven, dos que imitan a esto y tantos que no se sabe qué hacen ni para qué están. Al fin, tras tanto esfuerzo de todos, quedó dispuesto el rey. Uno de los hidalgos rectifica el pliegue final, otro ajusta el cuello bordado. Antes de un minuto estará don Juan V camino del cuarto de la reina. El cántaro está a la espera de la fuente. Hoy nos dejó otro grande, también mi recuerdo para Pablo Milanés. Buenas tardes, mi nombre es Charo Alconchel y voy a leer un fragmento del Evangelio según Jesucristo 1. La noche tiene aún mucho que durar. El candil de aceite colgado de un clavo al lado de la puerta está encendido, pero la llama, como una almendrilla luminosa flotante, apenas consigue, trémula, inestable,
sostener la masa oscura que la rodea y llena de arriba abajo la casa, hasta los últimos rincones, allí donde las tinieblas de tan espesa parecen haberse vuelto sólidas. José despertó sobresaltado, como si alguien bruscamente lo hubiera sacudido por el hombro. Pero sería la ilusión de un sueño pronto desvanecido, que en esta casa solo vive él y la mujer que no se ha movido y duerme. No es su costumbre despertar así, en medio de la noche. En general, él no se despierta antes de que la estrecha grieta de la puerta empieza a emerger de la oscuridad cenicienta y fría. Muchas veces pensó que tendría que taparla. Nada más fácil para un carpintero, ajustar y clavar un simple listón de madera sobrante de una obra. Pero se había acostumbrado hasta tal punto a encontrar ante él, apenas abría los ojos, aquella línea vertical de luz anunciadora del día, que acabó imaginando, sin reparar en lo absurdo de la idea, que, faltándole ella, podría no ser capaz de salir de las tinieblas del sueño, las de su cuerpo y las del mundo. La grieta de la puerta formaba parte de la casa, como las paredes y el techo, como el horno o el suelo de tierra pisonada. En voz baja, para no despertar a la mujer que seguía durmiendo, pronunció la primera oración del día, aquella que siempre debe ser dicha cuando se regresa del misterioso país del sueño. Gracias te doy, Señor nuestro Dios, Rey del universo, que por el poder de tu misericordia así me restituyes, viva y consciente, mi alma. Tal vez por no encontrarse igual de despierto en cada uno de los 5 sentidos, si es que entonces, en la época de que hablamos, no estaba la gente aprendiendo alguno de ellos o, al contrario, perdiendo otros que hoy nos serían útiles. José se miraba a sí mismo como acompañando a la distancia la lenta ocupación de su cuerpo por un alma que iba regresando despacio, como hilillos de agua que, avanzando sinuoso por los caminos de las rodadas, penetrasen en la tierra hasta las más profundas raíces, llevando la savia luego por el interior de los tallos y las hojas. Al ver qué trabajoso era ese regreso, mirando a la mujer a su lado, tuvo un pensamiento que lo perturbó, que ella, allí dormida, era verdaderamente un cuerpo sin alma, que el alma no está presente en el cuerpo que duerme. De lo contrario, no tendría sentido que agradeciéramos todos los días a Dios que todos los días nos la restituyera cuando despertamos. Y en este momento, una voz dentro de sí preguntó: ¿qué es lo que es en nosotros sueña lo que soñamos? Quizás los sueños son recuerdos que el alma tiene del cuerpo, pensó. Y esto era una respuesta. María se movió. ¿Acaso estaría su alma por allí cerca, ya dentro de la casa? Pero al final no se despertó. Solo andaría en afanes de ensueño y, habiendo soltado un suspiro profundo, entrecortado como un sollozo, se acercó al marido, que jamás osaría estando despierta. José tiró de la sábana gruesa y áspera hacia sus hombros y acomodó mejor el cuerpo a la estera, sin apartarse. Sintió que el calor de la mujer, cargado de olores como de un arca cerrada, donde se hubieran secado hierba, le iba penetrando poco a poco el tejido de la túnica, juntándose al calor de su propio cuerpo. Luego, dejando descender lentamente los párpados, olvidado ya de pensamiento, desprendido del alma, se abandonó al sueño que regresaba. Buenas tardes, mi nombre es
Horacio García Delgado. Perdón. Voy a leer otro párrafo, otro del Evangelio según Jesucristo. Enloquecido, atropellando a quien apareciese ante él, derribando tenderetes de pajareros y hasta la mesa de un cambista, casi sin oír los gritos furiosos de los tratantes del templo, José no tiene otro pensamiento que el de que van a matarle al hijo, y no sabe por qué. Dramática situación. Este hombre ha dado vida a un niño, otro se la quiere quitar. Y tanto vale una voluntad como otra. Hacer y deshacer, atar y desatar, crear y suprimir. Se detiene de pronto, se da cuenta del peligro que corre si sigue esta carrera enloquecida. Pueden aparecer por ahí los guardias del templo y detenerlo. Gran suerte inexplicable es que aún no hayan acudido atraídos por el tumulto. Entonces, disimulando como puede, como piojo que se acoge a la protección de la costura, se fue metiendo entre la multitud y en un instante volvió a ser anónimo. La diferencia era que caminaba un poco más deprisa, pero eso en medio de aquel laberinto de gente apenas se notaba. Sabe que no debe correr hasta que llegue a la puerta de la ciudad, pero le angustia la idea de que los soldados puedan estar ya en camino, armados terriblemente de lanza, puñal y odio sin causa. Y si por desgracia van a caballo, trotando camino abajo, ¿quién los alcanzará? Cuando yo llegue estará mi hijo muerto, infeliz pequeño, Jesús de mi alma. Ahora, en este momento de la más sentida aflicción, entra en la cabeza de José un pensamiento estúpido que es como un insulto. El salario de la semana que va a perderlo. Y es tanto el poder de estas viles cosas materiales que el acelerado paso, sin llegar al punto de detenerse, se le retarda un tanto, como dando tiempo al espíritu para ponderar las probabilidades de reunir ambos beneficios, por así decir, la bolsa y la vida. Fue tan sutil y mezquina la idea, como una luz velocísima que surgiera y desapareciese sin dejar memoria imperativa de una imagen definida, que José ni vergüenza llegó a sentir. Ese sentimiento que es cuantas veces, pero no las suficientes, nuestro más eficaz ángel de la guarda. José sale al fin de la ciudad. El camino ante él está libre de soldados en todo lo que la vista alcanza. Y no se notan señales de agitación popular en esta salida, como sin duda ocurriría si hubiera habido allí parada militar. Pero el indicio más seguro es el que dan los chiquillos jugando a sus juegos inocentes, sin muestra de la excitación bélica que de ellos se apodera cuando bandera, tambor y clarín desfilan. Y aquella ancestral costumbre de ir tras la tropa. Si los soldados hubieran pasado, no se vería un solo niño. Por lo menos escoltarían al destacamento hasta la primera curva. ¿Acaso uno de ellos, de más fuerte vocación castrense, decidiría acompañarlos hasta el objetivo de su misión y así se enteraría de lo que le espera en el futuro? Matar y ser muerto. Ahora ya puede correr José, y corre, corre. Aprovecha el declive todo lo que los faldones de la túnica le permiten. La lleva levantada hasta las rodillas, pero como en un sueño tiene la sensación angustiosa de que las piernas no son capaces de acompañar el impulso de la parte superior del cuerpo, corazón, cabeza y ojos, manos que quieren proteger y tanto tardan. Hay quien se para en el camino para mirar escandalizado la alucinante carrera, chocante en verdad, pues este pueblo cultiva en general la dignidad de la expresión y la compostura del porte. La única justificación que José tiene no es la de que va a salvar al hijo, sino la de que es Galileo,
gente grosera, sin educación, como ha sido dicho más de una vez. Para allá ante la tumba de Raquel. Nunca esta mujer pensó que pudiera llegar a tener tantas razones para llorar a los hijos, cubrir de gritos y clamores las pardas colinas circundantes, arañarse la cara o los huesos de ella, arrancarse los cabellos o herir la desnuda calavera. Ahora José, antes incluso de llegar a las primeras casas de Belén, deja el camino y ataja campo a través entre los matojos. Voy por el camino más corto. Eso es lo que responderá si quisiéramos saber el motivo de esta novedad. Y realmente tal vez lo sea, pero seguro que no es el más cómodo. Evitando encuentros con gente que anda trabajando en los campos, pegándose a las cercas para que no le vean los pastores, José tuvo que dar un rodeo para llegar a la cueva, donde la mujer no lo espera a estas horas, y el hijo ni a estas ni a otras, porque está durmiendo. Buenas tardes, yo soy Paz Cerrillo y voy a iniciar la lectura de un nuevo libro, uno de los últimos que escribió Saramago, El viaje del elefante. Por más incongruente que le pueda parecer a quien no ande al tanto de la importancia de las alcobas, sean estas sacramentadas, laicas o irregulares, en el buen funcionamiento de las administraciones públicas, el primer paso del extraordinario viaje de un elefante a Austria que nos proponemos narrar fue dado en los reales aposentos de la corte portuguesa, más o menos a la hora de irse a la cama. Quede ya registrado que no es obra de la simple casualidad que hayan sido aquí utilizadas estas imprecisas palabras, más o menos. De este modo quedamos dispensados, con manifiesta elegancia, de entrar en pormenores de orden físico y fisiológico algo sórdidos y casi siempre ridículos, que puestos tal que así sobre el papel ofenderían el catolicismo estricto de don Juan el III, rey de Portugal y de los Algarbes, y de doña Catalina de Austria, su esposa y futura abuela, de aquel don Sebastián que irá a pelear al Alcácer Quibir y allí morirá en el primer envite, o en el segundo, aunque no falta quien afirme que feneció por enfermedad en la víspera de la batalla. Con ceñuda expresión, he aquí lo que el rey comenzó diciéndole a la reina. Estoy dudando, señora. ¿Qué, mi señor? El regalo que le hicimos al primo Maximiliano, cuando su boda, hace 4 años, siempre me ha parecido indigno de su linaje y méritos. Y ahora que lo tenemos aquí tan cerca, en Valladolid, como regente de España, a un tiro de piedra, por así decir, me gustaría ofrecerle algo más valioso, algo que llamara la atención. ¿A vos qué os parece, señora? Una custodia estaría bien, señor. He observado que tal vez por la virtud conjunta de su valor material con su significado espiritual, una custodia es siempre bien recibida por el obsequiado. Nuestra Iglesia no apreciaría tan liberalidad. Todavía tendrá presente en su infalible memoria las confesas simpatías del primo Maximiliano por la reforma de los protestantes luteranos o calvinistas, nunca lo supe seguro. Va de retro, Satanás, que en tal no había pensado, exclamó la reina, santiguándose. Mañana tendré que confesarme a primera hora. ¿Por qué mañana en particular, señora? Si es vuestro hábito confesaros todos los días, preguntó el rey. Por la nefanda idea de que el enemigo me ha puesto en las cuerdas de la voz. Mirad que todavía siento la garganta quemada como si por ella hubiera rozado el vaho del infierno. Habituado a las exageraciones sensoriales de la reina, el rey se encogió de hombros y regresó a la espinosa tarea de descubrir un regalo capaz de satisfacer al archiduque Maximiliano de Austria. La reina bisbiseaba una oración, comenzaba ya otra, cuando de repente se interrumpió y casi gritó. «Tenemos a Salomón». «¿Qué?», preguntó el rey perplejo, sin entender la intempestiva invocación al rey de Judea. «Sí, señor, Salomón, el elefante». «¿Y para qué quiero aquí al elefante?», preguntó el rey algo enojado. «Para el regalo, señor, para el regalo de bodas», respondió la reina, poniéndose de pie, eufórica, excitadísima. «No es regalo de bodas, da lo mismo». El rey aseveró lentamente con la cabeza 3 veces seguidas. Hizo una pausa.
y aseveró otras 3 veces, al final de las cuales admitió: me parece una idea interesante. Es más que interesante, es una buena idea. Es una excelente idea, insistió la reina con un gesto de impaciencia, casi de insubordinación, que no fue capaz de reprimir. Hace más de 2 años que ese animal llegó de la India y desde entonces no ha hecho otra cosa que no sea comer y dormir, el abrevadero siempre lleno de agua, forraje a montones. Es como si estuviéramos sustentando a una bestia que no tiene ni oficio ni beneficio, ni esperanza de provecho. El pobre animal no tiene la culpa, aquí no hay trabajo que sirva para él, a no ser que lo mande a los muelles del Tajo para transportar tablas, pero el pobre sufriría porque su especialidad profesional son los troncos, que se ajustan mejor a la trompa por la curvatura. Entonces que se vaya a Viena. ¿Y cómo se iría?, preguntó el rey. Ah, eso no es cosa nuestra. Si el primo Maximiliano se convierte en su dueño, que él lo resuelva, suponiendo que todavía siga en Valladolid. No tengo noticias de lo contrario. Claro que hasta Valladolid Salomón tendrá que ir a pata. Qué buenas andaderas tiene. Y a Viena también, no habrá otro remedio. Un tirón, dijo la reina. Un tirón, asistió el rey gravemente y añadió: mañana le escribiré al primo Maximiliano. Si él acepta, habrá que concretar fechas y realizar algunos trámites. Por ejemplo, ¿cuándo pretende marcharse a Viena? ¿Cuántos días necesitará Salomón para llegar de Lisboa a Valladolid? De ahí en adelante ya no será cosa nuestra. Nos lavamos las manos. Sí, nos lavamos las manos, dijo la reina. Pero en su fuero interno, que es donde se dilucidan las contradicciones del ser, sintió un súbito dolor por dejar que se fuera Salomón solo para tan distantes tierras y en tan extrañas gentes. Y con tan extrañas gentes. Al día siguiente, por la mañana temprano, el rey mandó llamar al secretario, Pedro de Alcásova Carneiro, y le dictó una carta que no le salió bien a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera, y tuvo que ser confiada por entero a la habilidad retórica y al experimentado conocimiento de la pragmática y de las fórmulas epistolares usadas entre soberanos que adornaban al competente funcionario, el cual, en la mejor de las escuelas posibles, había aprendido, la de su propio padre, Antonio Carneiro, de quien por muerte heredó el cargo. La carta quedó perfecta, tanto de letra como de razones, no omitiéndose siquiera la posibilidad teórica, diplomáticamente expresada, de que el regalo pudiera no ser del agrado del archiduque, que tendría aún así todas las dificultades del mundo en responder con una negativa, pues el rey de Portugal afirmaba en un párrafo estratégico de la carta que en todo su reino no poseía nada más valioso que el elefante Salomón, ya fuera por el sentimiento unitario de la creación divina que relaciona y emparenta a las especies unas con otras, hasta hay quien dice que el hombre fue hecho con las obras del elefante, ya fuera por los valores simbólico, intrínseco y mundano del animal. Buenas tardes. Soy Antonia Armario y voy a continuar con lo de Pan, un fragmento del libro El viaje del elefante de Saramago. Y voy a hacer el diálogo entre el cuidador del elefante y un cura. ¿Y qué espera vuestra paternidad de mí? Que lleves al elefante a la puerta de la basílica y lo hagas arrodillarse. No sé si seré capaz. Inténtalo. Imagine vuestra paternidad que lleva al elefante y él se niega a arrodillarse. Aunque yo no entienda mucho de estos asuntos, supongo que peor que no haber milagros es encontrarse con un milagro fallido. Nunca habrá sido fallido si de él quedan testigos. ¿Y quiénes serán esos testigos? En primer lugar, todos los sacerdotes de la basílica y cuantos cristianos dispuestos consigamos reunir a la entrada del templo. En segundo lugar, la voz pública, que, como sabemos, es capaz de jurar lo que no vio y afirmar lo que no sabe, incluyendo creer en milagros que nunca existieron, preguntó. Esos son los más sabrosos. Da trabajo prepararlos, pero el esfuerzo que requiere en general es compensador. Además, aliviamos de mayores responsabilidades a nuestros santos. Y a Dios, ¿no? A Dios nunca lo importunamos para que haga un milagro. Es necesario respetar la jerarquía. Como mucho recurrimos a la Virgen,
que también está dotada de talentos taumatúrgicos. Me está pareciendo que por vuestra iglesia circula mucho cinismo. Tal vez, pero si te hablo con tanta franqueza, es porque necesitamos ese milagro, ese o cualquier otro. ¿Y por qué? Porque Lutero, a pesar de haber muerto, anda causando gran perjuicio a nuestra santa religión. Todo cuanto pueda ayudarnos a reducir los efectos de la predicación protestante será bienvenido. Recuerda que hace poco más de 30 años que fueron fijadas sus nefandas tesis a las puertas de la iglesia del castillo de Wittenberg, y el protestantismo va arrastrándose como una inundación por toda Europa. Yo no sé nada de esas tesis, sean las que sean. Ni necesitas saberlo, basta que tengas fe. ¿Fe en Dios o en mi elefante? En ambos, respondió el cura. ¿Y cuánto voy a ganar con esto? A la iglesia no se le pide, se le da. En ese caso, vuestra paternidad debería hablar con el elefante, visto que de él depende el buen resultado de la operación milagrosa. Tienes una lengua muy descarada, ¿eh? Ten cuidado, no la pierdas. ¿Qué es lo que me sucederá si lleva al elefante hasta la puerta de la basílica y él no se arrodilla? Nada, a no ser que sospechemos que la culpa es tuya. ¿Y si así fuera? Pues tendrías fuertes motivos para arrepentirte. El cornaca creyó más conveniente rendirse. ¿A qué hora desea vuestra paternidad que lleve al animal? Lo quiera allí a mediodía en punto, ni un minuto más. Y yo espero que el tiempo me alcance para meter en la cabeza del elefante que tendrá que arrodillarse a los pies de vuestras paternidades. No a los nuestros, que indignos somos, sino a los de San Antonio. Y con estas pías palabras se retiró el padre a darles cuenta a sus superiores de los resultados de la evangélica diligencia. Buenas tardes, soy Margarita Martín y voy a leer un fragmento del último cuaderno. Verdaderamente, si en el remoto año de 999, en cualquier lugar de Europa, los pocos sabios y los muchos teólogos que entonces existían se hubiesen puesto a tratar de adivinar cómo sería el mundo pasados 1000 años, me da que se habrían equivocado. En algo pienso que más o menos acertarían, en que no habría diferencias fundamentales entre el confuso humano de hoy, que no sabe y no quiere preguntar hacia dónde lo llevan, y el amedrentado ser que en aquellos días creía que estaba próximo al fin del mundo. Por lo demás, seguramente será mucho mayor el número de diferencias entre las personas que hoy somos y las que nos sucederán, no de aquí a 1000 años, sino a 100. Dicho con otras palabras, tal vez tengamos más que ver con los que vivieron hace 1 milenio que con esos otros que de aquí a 1 siglo habitarán el planeta. Es ahora cuando el mundo se acaba. Está en el ocaso lo que hace 1000 años apenas amanecía. Pues bien, se acaba y no se acaba el mundo. Mientras se pone y no se pone el sol, ¿por qué no nos dedicamos a pensar un poco en el día de mañana? Ese en que casi todos todavía estaremos felizmente vivos. En vez de unas cuantas propuestas gratuitas para uso del tercer milenio, que luego probablemente el tiempo se encargará de reducir a cisco, ¿por qué no nos decidimos a poner en pie unas cuantas ideas simples y unos cuantos proyectos al alcance de cualquier comprensión? Estos, por ejemplo, en caso de no encontrar nada mejor. A. Desarrollar desde la retaguardia, es decir, aproximar hasta las primeras líneas de bienestar a las crecientes masas de personas que fueron dejadas atrás por los modelos de desarrollo en uso. B. Suscitar un sentido nuevo de los deberes humanos, haciéndolo paralelo al ejercicio pleno de sus derechos. C.
Vivir como supervivientes, porque los bienes, las riquezas y los productos del planeta no son inagotables. D. Resolver la contradicción entre la afirmación de que estamos cada vez más cerca unos de otros y la evidencia de que nos encontramos cada vez más alejados. E. Reducir la diferencia, que aumenta cada día, entre los que saben mucho y los que saben poco. Creo que de las respuestas que demos a cuestiones como estas dependerá nuestro mañana y nuestro pasado mañana, y dependerá el próximo siglo y el milenio todo. A propósito, ¿y si volviéramos a la filosofía? Muchas gracias. Damos por finalizado el acto de lectura en homenaje a Saramago. Gracias a los que habéis colaborado, a los que nos habéis acompañado, tanto presencial como virtualmente. Hasta la próxima.